Pues vamos hoy a tratar un tema que me parece muy importante y el título es Decidiendo a la manera de Dios. Decidiendo a la manera de Dios, porque yo creo que todos tomamos decisiones, ¿verdad? Algunas son muy sencillas. Usted decidió hoy en la mañana qué ponerse para venir para acá, ¿verdad? Si la camisa blanca o si tiene la camisa negra, o no agarraron el chiste estos, los de esta reunión. Fue chiste, ¿no? Bueno, pasemos a lo que sigue. Y las señoras, pues qué vestido, qué blusa. Son decisiones sencillas que no trascienden, pero hay otras que sí. Hay otras decisiones muy importantes que debemos tomar. Jóvenes, ¿con quién te vas a casar? Es una decisión muy importante. Si te cambias de ciudad, ¿a dónde vas a ir a estudiar? Decisiones que trascienden, decisiones que van a afectar el futuro de tu vida y de tu familia. Algunas decisiones van a afectarte por la eternidad. Así que es muy importante tomar decisiones a la manera de Dios, porque Dios es sabio, ¿sí o no? Dios conoce nuestras vidas y Dios ha diseñado un propósito eterno para nosotros. La palabra de Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que si yo me preocupo por conocer su voluntad y hacerla, por conocer y hacerla en mi vida, yo sé que me va a ir bien. Así que necesitamos conocer su voluntad y decidir en su forma y en su tiempo. Y para hablar de esto quisiera ver en Gálatas capítulo 4. Los miércoles estamos estudiando Gálatas verso por verso. Los que han asistido será un repaso de lo que ya vimos, pero hoy quisiera darle este énfasis de las decisiones. Y dice ahí Gálatas capítulo 4 verso 21: díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Los que quieren vivir bajo la ley no se refiere a los que quieren cumplir la ley para honrar a Dios. Vivir bajo la ley significa confiar en la ley respecto a nuestra posición en Dios. Es poner nuestra confianza y dependencia en nuestro cumplimiento de la ley para salvación y para obtener la bendición de Dios. Si yo cumplo la ley, si yo cumplo ciertos rituales de la ley, entonces Dios me va a bendecir. Eso es vivir bajo la ley. Mi posición y la bendición de Dios sobre mi vida dependen de que yo haga. Eso es vivir bajo la ley. Es muy diferente a conocer la palabra de Dios y querer hacerla por amor a Dios, como una respuesta a la gracia recibida. Porque alguien dijo, gracia entendida es santidad deseada. Y si yo tengo un encuentro con la gracia que es Cristo, porque la gracia no es un concepto para los cristianos, la gracia es una persona, se llama Cristo. La santidad no es un concepto, es una persona, se llama Cristo. El amor no es un concepto, es una persona, se llama Cristo. La vida eterna no es un lugar, es una persona, se llama Cristo. Cristo encierra la totalidad de Dios. Así que cuando nosotros conocemos su ley, podemos querer hacerla y desear hacerla porque Él vive dentro de nosotros, o podemos estar bajo la ley queriendo cumplirla para tener una posición buena delante de Él, que Él me ame o que Él me bendiga. Y aquí encontramos 4 tipos de personas: los que obedecen la ley y dependen de la ley. O sea, quieren obedecer la ley, pero la quieren obedecer porque dependen del cumplimiento de la ley para que Dios les bendiga. Ahí estamos hablando de este famoso grupo en el Nuevo Testamento que le decimos los fariseos. ¿Sabe usted que los fariseos es un grupo religioso en el Nuevo Testamento que inició muy probablemente en el exilio de Babilonia? Porque en el exilio de Babilonia no había templo, no habían los sacrificios, no había sacerdocio. Entonces surgió un grupo de personas en el exilio que conocían la ley de memoria.
hacían algunos escritos e impulsaban a los exiliados israelitas viviendo en Babilonia a estudiar la ley y a guardar la ley, como vemos en el ejemplo de Daniel, que no se contaminó con la comida del rey. Así que este grupo surgió con una buena intención de adorar a Dios a través de la palabra en un momento de esclavitud, de exilio. Pero pasó el tiempo y se quedaron con la idea de que al cumplir la ley Dios los amaba más. Y cuando Cristo vino dijo: no es así, es por gracia. Así que este grupo de los que obedecen la ley, depende de la ley, son bastante engreídos, presuntuosos y se sienten superiores. Su cristianismo se basa en la ética y la moral como un fin. ¿Somos cristianos para qué? Para ser mejores personas, más éticas, más morales, más responsables. No, somos cristianos porque Cristo nos redimió con su sangre, y como fruto tenemos la santificación. Si somos más morales, si somos más éticos, ya no transamos, ya no damos cheques que rebotan, ¿verdad? Y cumplimos nuestra palabra aunque vaya en detrimento nuestro. Pero no buscamos la ética y la moral como un fin, buscamos a Cristo. Él es nuestro principio y Él es nuestro fin. Estas personas por fuera están muy seguras de estar con Dios, pero en el fondo tienen mucha inseguridad porque nunca están completamente seguros de estar viviendo en los altos estándares de la ley. El segundo grupo son los que desobedecen la ley, pero dependen de la ley. Ellos tienen una conciencia religiosa de justicia por obras. Están conscientes de la ley, pero también se encuentran incapacitados de cumplirla. Así que se sienten muy condenados porque dependen del cumplimiento de la ley para que Dios los ame y Dios los bendiga. Pero por otro lado dicen: no puedo cumplirla. Son un poquito más honestos que el primer grupo. Como resultado de esto son más humildes, tolerantes que los fariseos, pero se dejan llevar por la culpa. Son volubles y rehuyen a tratar los temas espirituales porque se sienten muy condenados. Van a la iglesia, pero se quedan en la periferia debido a su baja autoestima espiritual. Yo necesito la ley para salvarme, dicen ellos, pero no la puedo cumplir. Entonces se sienten como ciudadanos de segunda clase y están en la periferia de la iglesia. El tercer grupo son los que desobedecen la ley y no dependen de la ley. O sea, son los que les vale todo. Estas personas han desechado el concepto de la ley de Dios. Son intelectualmente seculares o relativistas, o tienen una espiritualidad muy vaga. Hacen su propio reglamento cristiano. Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente que no conoce al Señor, porque Pablo está hablando a la iglesia en Gálatas. Aquí estamos hablando a la iglesia en Monterrey. Entonces son cristianos que dicen: no dependo de la ley, pero tampoco tengo que obedecer a nadie. Son los llaneros solitarios que andan haciendo lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque la realidad es que no quieren estar sujetos a la autoridad de Dios. Y entonces yo formo mi propio reglamento. Y no, yo creo que así se debe de vivir. Y yo creo que así, yo creo, yo siento, yo percibo, esta es mi forma. El último grupo son los que obedecen la ley, pero no dependen de la ley. ¿Quiénes son estos? Son los cristianos, son ustedes, que entienden el evangelio y viven en la libertad del evangelio. Obedecen la ley de Dios como resultado de un gozo agradecido porque entienden que han sido adoptados y se sienten libres del temor y del egoísmo que produce la dependencia a la ley. Son libres, saben: Cristo me ha adoptado, su sangre preciosa me ha cubierto. Pues por lo menos sonrían.
Son aquellos que son libres. ¿Libres para qué? Para amar a Dios, libres para buscar su voluntad. Se deleitan en su santidad, lo buscan de manera intencional, no para que Él los ame más o Él los bendiga, sino porque encuentran su deleite en Cristo, en su persona, en su sacrificio, en su amor, en su bondad. ¿A cuál de los 4 grupos pertenece usted? ¿Quieren que les diga a cuál pertenezco yo? No, no les voy a decir. ¿Sí? A los 4. A los 4. A veces estoy en el primero, orgulloso, arrogante. Yo sé, yo cumplo. Y luego a veces me siento bien condenado porque no encuentro. Y bueno, pues ya saben, igual que ustedes. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? O sea, ¿de veras quieres vivir bajo una ley? ¿Tú sabes lo que dice la ley? La pregunta está diseñada para mostrarles a los que confían en la ley que su posición se disminuye cuando dependen de la ley. Lejos de creer que están viviendo un estándar más alto, están viviendo en esclavitud. La ley está compuesta de todos los escritos del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo usa de manera indistinta la palabra ley y la palabra escrituras. Así que, ¿qué dice la ley? Vamos a verlo, versículo 22. Versículo 22. Estamos en la Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pablo, nos va a explicar qué dice la ley. Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa que había nacido libre. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos le prometió Dios? Y nos explica qué sucedió en el versículo 23. El nacimiento de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Dios me prometió algo, pero como se está tardando mucho, yo debo esforzarme y conseguirlo. Y eso hizo Abraham. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Hay 2 formas de relacionarse con Abraham. Abraham representa las promesas de Dios para nosotros los creyentes. Una correcta que trae libertad y una incorrecta que trae esclavitud. El argumento de Pablo es: en el momento en que ustedes creyeron en Cristo, se convirtieron en los hijos de Abraham, herederos de todas las promesas de Dios. En ese instante. Pero los que piensan que dependen del cumplimiento de la ley para obtener las promesas son esclavos y no herederos de las promesas de Dios. Dios le prometió un hijo a Abraham. Es la promesa de Dios. Pero cuando la promesa de Dios se da a luz en el esfuerzo de la carne, nace como Ismael, un esclavo. Y los esclavos no pueden heredar las promesas de los hijos. Así que si alguien dice: yo cumplo la ley, y se siente muy moral y muy ético, y entiende toda la teología y los misterios del mundo, vamos a concederle el beneficio de la duda que así es. No puede heredar las promesas de Dios. No puede heredar la vida eterna. Aunque ha cumplido todos los rituales de la ley, aunque es el Señor perfecto, como a veces decimos de algunas personas, nomás le falta ser cristiano. No tiene la promesa, sigue siendo esclavo. Así que Dios nos puede dar una promesa. ¿Qué promesa nos ha dado Dios? La palabra dice que nos ha dado grandes y preciosas promesas. Que si nos dio a su hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Pero si yo me esfuerzo en la carne y le meto mi sabiduría, mi prudencia, mis recursos, mi fuerza, mi lógica para obtener la promesa que Él me dio de manera espiritual, esa promesa lleva un fruto. En la carne es esclavo y Dios no va a bendecir ese fruto porque es en la carne.
Y yo tendría de qué gloriarme y decir, Dios me dio la promesa, pero yo lo hice. Y de repente sacamos un texto fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que voy a sacar el campeón que vive en mí. Vamos, sí. Eso hizo Abraham. Y nació Ismael. Dios había prometido que le daría a Abraham un heredero para que viviera en la tierra que Dios le mostraría. Ahí lo puede ver después en Génesis 12 y 15. Pero pasaban los años. Abraham había envejecido. Su esposa Sara era estéril. Y él había vivido más de una década ya en la tierra prometida. Y no nacía el hijo prometido. Así que Sara le sugiere a Abraham que duerma con su sierva Agar, para que por medio de ella pudieran tener hijos. Como dice el dicho, ¿a quién le dan pan que llore? Abraham aceptó. Agar concibió e Ismael nació. Y parecía que todo iba bien. Dios cumplió su promesa. Pero 14 años después, cuando Abraham tenía 100 años, tuvo otro hijo, esta vez de su esposa estéril. Y problemón, terribles problemas que se desataron. Vamos a Génesis capítulo 21, verso 1 a 3. ¿Ya lo tiene? Dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Versículo que sigue. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Pero lee la siguiente frase: esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Justo. Por este versículo entendemos que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, le dijo: vas a tener 100 años, vas a estar bien viejito y tu esposa va a estar bien viejita. Los dos van a ser estériles. Los dos no van a tener ninguna fuerza. Los dos van a estar incapacitados para que se cumpla mi promesa. Y cuando estés bien incapacitado, cuando se te ha ido toda tu fuerza, toda tu virilidad, Abraham, yo voy a darte un hijo, para que quede claro que fui yo y no tu fortaleza. Pero pasa el tiempo, tenemos la promesa de Dios y empezamos a sufrir en la carne la consecuencia de no tener la promesa cumplida. La Biblia dice que la promesa que no se cumple, la esperanza que no se cumple, es un tormento del corazón. Y entonces decimos: es que tú me diste la promesa y estoy orando de acuerdo a la promesa, pero ya pasó un año, ya pasó 2, ya pasó 3, ya pasó 4. Abraham habían pasado 10 años y la promesa. Y algunos pasan 20 años, algunos 30 años. Y la promesa, yo te dije que iba a ser en un momento indicado. Abraham, yo lo voy a hacer. El Señor lo cumplió. Así que Ismael, el hijo de Agar, es el resultado del intento humano por cumplir la promesa. Isaac es el cumplimiento divino de la promesa divina. Dios te dio una promesa. Aquí están las promesas de Dios. Todas son nuestra herencia. ¿Cuándo se van a cumplir? En el tiempo de Dios. Y decimos: todo es hermoso en su tiempo. Así es. Pero esperar ese tiempo, ¿cómo cuesta? Pero es el tiempo el que prueba nuestra fe. Porque ¿qué hacer desde el punto que nos dio Dios la promesa al cumplimiento? Perseveramos en la fe.
perseveramos, somos constantes, permanecemos firmes. Hay algunos que se desaniman, reniegan. Oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No, pues es que Dios a mí no me ama, Dios a mí no me quiere, Dios a mí no me contesta. Y ubicamos nuestra relación con Dios si obtenemos un beneficio de Él o no. Hasta que Abraham dijo: yo no estoy obteniendo ningún beneficio tuyo. Tú me diste una promesa, pero yo ahora creo que tengo que arreglármelas por mí mismo. Y yo me imagino que cuando nació Ismael, él glorificó a Dios. Sí, sí me diste un hijo. No, yo no te lo di. 14 años después es que se lo dio. Así que veamos las características de Agar cuando tomamos una decisión fuera de la voluntad de Dios. Agar, joven, fuerte y fértil. Se requería simplemente su participación, y de acuerdo a las costumbres de la época, esto sería perfectamente legal. Así que Abraham dice: esto es legal. En sus tiempos se usaba que los amos podían tener hijos de las esclavas y le contaban a la esposa del amo. Así que Abraham está diciendo: pues Agar es joven, fuerte, fértil, y si quiere, pues órale, vamos a hacerlo, vamos, hagámoslo. Pero Dios no estaba ahí. Así que Dios nos ha dado una promesa en todas las áreas de nuestra vida. Pero hay la tentación de decir: yo lo puedo hacer, y tengo experiencia, y tengo fuerza, y estoy en mi etapa productiva, y se acaba de abrir una puerta gigante. Pero es Dios. Es Dios. Puede ser legal, puede ser moralmente correcto, puede ser socialmente correcto, pero la pregunta es: ¿está de acuerdo a la voluntad de Dios? Sara, por otro lado, Sarita, anciana, débil y estéril. Se requería la intervención sobrenatural de Dios. En el otro caso no. ¿Qué se necesita? Que yo quiera, y yo quiero hacerlo, y tengo con qué hacerlo. Y entonces nace Ismael. Pero el otro lado es la ancianita, la incapacitada. Hay un canto que dice: moriste por mis fracasos. Hace mucho que no lo cantamos, porque así es. Él murió porque estábamos fracasados. Pero en el momento del fracaso, donde estábamos incapacitados, ni siquiera le deseamos, Él nos dio vida, nos dio esperanza, nos reconcilió y nos adoptó como hijos. En ese momento, ¿para qué? Para que quede una constancia clara de que fue el poder de Dios y no mi propia fuerza. Esto nos recuerda la historia de María. ¿Se acuerdan? María, la mamá de Jesús, cuando el ángel Gabriel viene y le dice: María, eres muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. María, Dios te ha escogido para un plan maravilloso. El Redentor va a nacer a través de ti, María. Y María se dice: ¿qué onda? ¿Qué este ángel de dónde salió? ¿Qué salutación es esta? Dice la Reina Valera. Estaba sacadísima de onda. Pero le pregunta: ¿y cómo será eso? María no estaba casada. Dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco hombre, no vivo con un hombre, no estoy casada. Pero sí estaba comprometida con José. Así que ella pudo decir: yo creo en la lógica de cómo nacen los niños, que cuando me case con José vamos a tener un hijo, y ese hijo va a ser el Salvador del mundo. No va a ser así, María. Pero María entendió y dijo: ¿cómo? María, ¿no sabes cómo nacen los niños? Dice: ¿cómo? Mostraba un temor reverente en el corazón. Dime cómo. Mi lógica me puede enseñar, pero yo quiero que tú me digas cómo. Y la respuesta del ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
¿Cómo va a ser? El Espíritu Santo te va a cubrir, va a venir con su sombra. Lo que tú puedes hacer en la carne va a ser de la carne, pero lo que es nacido del Espíritu Santo va a ser espiritual y va a traer un fruto eterno. María, espera que el Espíritu Santo te cubra con su sombra. Y sabemos lo que sucedió. Nació Jesús. Abraham decidió no esperar las acciones sobrenaturales de Dios para tener a su hijo. En lugar de eso, decidió engendrar a su hijo por medio del logro humano, por medio de lo que tanto él como Agar podrían hacer. Al dormir con Agar, Abraham estaba escogiendo depender de sus propias capacidades. Estaba optando por obrar y ganar. Por eso el argumento de Pablo empieza con aquellos que quieren guardar la ley, porque en otro sentido, cuando yo obro por mi propia cuenta, con mis propias reglas, estoy obrando por ley. A veces ni siquiera es la ley de Dios, pero es una ley que yo me he puesto y la voy a cumplir, y Dios tiene que bendecirme. Abraham estaba actuando por fe, pero una fe que lo tenía él mismo como su propio Salvador. Él tenía fe en sí mismo. Él dice: yo puedo. Él me dio una promesa, pero yo puedo. Y tengo una esclava, ahí está Agar, yo puedo. El resultado fue un desastre. Sara se puso terriblemente celosa de Agar. El hijo de Agar le hacía la vida imposible a Isaac. La familia se arruinó a causa de la división y la tristeza. ¿Qué sucede cuando obramos en la carne para conseguir las promesas de Dios? Lo que describe más adelante el capítulo 5, verso 19 de Gálatas. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dios me ha dado una promesa, pero yo estoy obrando en la carne. ¿Y qué sucede? Empiezo a vivir las consecuencias. Dios me dio un negocio, sí, Dios me lo dio y abrió la puerta, pero el resultado en mi casa es desintegración. Entonces, ¿realmente ese negocio me lo dio Dios? No creo. Tenemos que trabajar, obviamente. Tenemos que ser productivos, excelentes. Me encanta la cultura de esta ciudad. Lo digo y lo vuelvo a decir porque me reta. Excelentes, trabajadores, creativos. Pero llega un punto en que yo tengo que preguntarle a Él: ¿esta puerta que se está abriendo, eres tú? ¿O es mi egoísmo? Porque si yo entro por esa puerta y no eres tú, mis hijos, mi matrimonio, la iglesia va a sufrir las consecuencias. Y yo no quiero un Ismael, yo quiero un Isaac. Lo mismo le pasó a David, el rey David. Vamos a 1 Samuel 27. ¿Están conmigo? Ustedes son la última reunión, así que no tengo tiempo límite. Esa risa nerviosa. David era un hombre que continuamente consultaba al Señor. Antes del capítulo 27 está el capítulo 26. Están conmigo. Y en capítulos anteriores dice: y David consultó al Señor. Y David consultó al Señor. En una ocasión David consultó al Señor para ir a pelear en contra de los filisteos. Y Dios le dijo: ve, les vas a ganar. Pero luego en el movimiento militar, algunos se le echaron para atrás. ¿Qué crees que hizo David? Dice la escritura: volvió a consultar al Señor. No se fue con la primera palabra diciendo: no, pues yo soy militar, yo puedo. Ahí están los cantos de las mujeres. David mató a sus 1000 y Saúl a sus 10,000. Yo puedo. Y ya Dios me dijo que sí. No, fue: Señor, cambiaron las circunstancias, ¿qué hago? Y el Señor lo afirmó, le dijo: ve, síguelos, pelea contra ellos, yo te voy a ayudar.
Pero en el capítulo 27 vemos algo diferente. David había sido ungido como rey sobre Israel. Ungido, pero no en funciones, porque estaba Saúl. Y cuando Saúl se da cuenta, sabemos que empieza a perseguirlo para matarlo. Y David corre por todo el desierto y llega un momento en que se cansa. A veces no recibir la promesa de Dios nos cansa. Un matrimonio que no funciona, unos hijos que no funcionan, la salud que no funciona, la economía que no funciona, la restauración de relaciones no funcionan. Y pasan el tiempo y hay el peligro que nos cansemos y tomemos una decisión como David. Dice el versículo 1 de 1 Samuel 27. Pero David seguía pensando. La Reina Valera dice, y David, ¿cómo dice ahí? Consultó su corazón. Ya no consultó a Dios. Ahora David consultó su corazón. Esos consejos que te dicen, sigue tu corazón. Sigue tu corazonada, porque no te va a engañar. Pero la Biblia dice que el corazón es, si se la saben. Así que David seguía pensando, algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. ¿Quiénes eran los enemigos de Dios? Los filisteos. Pero ahora David dice, hay un lugar donde Saúl no me va a buscar, con los filisteos. Agarra a su familia y se la lleva a vivir con los filisteos. Y dice el versículo 4: pronto le llegó a Saúl la noticia de que David había huido a Gat, así que dejó de perseguirlo. ¿Le funcionó la estrategia? Sí, le funcionó. ¿Era la voluntad de Dios? No. ¿Por qué? Porque David se convierte en un asesino, un mercenario. Este David que decimos, ay, David, un hombre conforme al corazón de Dios. En 1 Samuel 27, 28 y 29 era un asesino. Iba a los pueblos y mataba a los niños y todo lo que hubiera ahí, y agarraba los despojos y se lo llevaba al rey Aquis. Y le decía, tu siervo. Se sujetó a la autoridad de un filisteo. ¿Por qué? Porque él quería un alivio rápido, algo que me traiga una solución rápida. Nos volvemos pragmáticos. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Pues hazlo. Y dime qué hago para que funcione mi familia. Y dime qué hago. No, pues no sé. A veces no sé ni qué hacer con mi vida y mi familia. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Entonces David se va a vivir con ellos 1 año 4 meses, donde la inspiración divina no estuvo con él. No hay un salmo registrado en este año 4 meses. Hay salmos registrados de sus arrepentimientos, pero no hay salmos registrados en este año 4 meses. ¿Por qué? Porque era un Ismael lo que estaban haciendo de ahí. Era en la carne, la promesa de protección de Dios, que lo iba a poner como rey sobre Israel. Él dijo, te estás tardando y me van a matar, yo tengo que cuidarme a mí mismo. Y la consecuencia más grave fue en el capítulo 30. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a casa, a la ciudad de Siclac, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y a Siclac. Habían destruido Siclac y la quemaron hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres, a los niños, a todos los demás, pero sin matar a nadie. David pensó que se había librado de Saúl, pero había otro enemigo, Amalek, que destruyó sus pertenencias y capturó a sus familias. ¿Qué hizo David? Volvió al Señor. Perdóname, yo cometí un grave error. Y vuelve en comunión con Dios y le pregunta, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le responde, en gracia, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. La buena noticia es que hay gracia, que podemos empezar de nuevo, pero tenemos que regresar y reconocer.
Porque cuando vienen las consecuencias, rehuimos la responsabilidad y usamos unas frases bien tremendas para hacerlo. ¿Quieren saber cuál es la frase? No creo. Hay una frase muy famosa que usamos. Es que Dios lo permitió para. ¿Cómo, David? O sea, Dios permitió que el enemigo llegara, barriera tu casa, quemara tus pertenencias. Ese no es Dios. Ese no es Dios. A veces tenemos una teología no bíblica, aprendida secularmente, con patrones religiosos. Es que Dios lo permitió. No, es que yo me dormí. Es que yo me dormí, yo dejé de orar, yo dejé de buscar a Dios en el momento difícil, en el momento donde mi familia me necesitaba. Yo estaba distraído haciendo dinero, yo estaba distraído en mi comodidad, yo estaba distraído en tantas cosas porque necesitaba sentirme bien. Y cuando volteé, ya mi familia ya no estaba. Y yo hacía todas esas cosas porque Dios me dio una promesa. Pero luego volteo a mi casa y hay desintegración y mis hijos no quieren buscar a Dios y mi matrimonio está por los suelos. ¿Qué está sucediendo? Estoy como David muy probablemente y no estoy reconociendo mi responsabilidad. Obramos apresuradamente en la carne y no nos arrepentimos para regresar de nuevo a la voluntad de Dios. Yo me imagino en el caso de Sara y Abraham, que Sara pensó lo siguiente. ¿Quieren saber también qué pensó Sara? A ver, Luis, ¿qué pensó Sara? Porque hoy ando muy imaginativo. Yo creo que Sara pensó: le voy a decir a Abraham mi idea. Y si Abraham acepta y Agar acepta, es una confirmación de parte de Dios. Es nuestra otra famosa clave. Si todo se alinea, ya no usamos la alineación de los chakras, porque somos cristianos, pero queremos que se alinee y a veces no se va a alinear. Si esa fuera la idea de Dios, entonces Pablo andaba bien mal, porque pobrecito, le iba como en feria, en azotes, en hambres, pero gozoso en la tribulación. Y yo me imagino que cuando llegó Sara a decirle a Abraham, Abraham dijo: yo pensé lo mismo. Y yo le dije a Dios: si Sara viene y Sara me lo propone, es que es de Dios. Si las puertas se abren, es muy peligroso pensar así, porque el diablo nos puede abrir unas puertas muy grandes y muy hermosas. Se disfraza de ángel de luz. Pero en Apocalipsis capítulo 3, el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: tienes poca fuerza y tienes puertas muy cerradas, pero no te preocupes, yo las voy a abrir. Espérate, tienes poca fuerza. La iglesia de Filadelfia está creciendo en estos días con la iglesia de la Odisea. Es el trigo y la cizaña juntas. Porque la Odisea dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo puedo hacerlo, tengo los recursos, la capacidad y la creatividad para hacerlo. Mientras que Filadelfia dice: no puedo, no tengo fuerza, te necesito. Ábreme las puertas, porque hay una promesa en tu palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y si tú me abres la puerta, yo voy a entrar, y lo que nazca de ahí será en el Espíritu, será un Isaac. Pero la otra iglesia dice: yo no te necesito, soy suficiente y tengo todo, tengo tu palabra, pero yo me encargo, tú no te preocupes. ¿Y cómo se manifiesta eso? Por una falta de vida de oración.
de humildad en dependencia a Dios, de búsqueda. Porque sinceramente es más fácil, mucho más fácil decirle a Dios: dame 2, 3 señales, que tomar 2, 3 días de ayuno, donde te duele la cabeza, donde el estómago parece que la tripa grande se come a la chica, donde tienes que clamar para dar a luz. ¿Cuántas mujeres aquí tuvieron hijos así, normal? Parto, duele. Y duele. Yo vi a mi esposa. Qué gritos. A veces dar a luz las promesas de Dios te va a costar, pero tienes una promesa. No es que te cueste en el sentido de cumplir la ley para que Él te bendiga, no. Es en el sentido espiritual, donde te encuentras incapacitado, estéril y débil, pero el Espíritu Santo te fortalece. Por eso en la promesa de Joel dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Con qué? Con el poder del Señor. Porque entonces en la debilidad es que se manifiesta tu fortaleza. El Espíritu Santo quiere engendrar en nosotros las promesas de Dios. Fíjate que en Génesis capítulo 1, cuando dice que el Espíritu Santo se movía, la palabra movía en el original, en nuestro idioma, es engendraba. Así que cuando el Espíritu Santo viene con la palabra, engendra los propósitos de Dios. Pero cuando engendra, tiene un proceso de gestación. No es inmediato. A veces sí hay milagros, esos son milagros, pero no vivimos de milagro en milagro, porque entonces no desarrollaríamos carácter. Pero Dios sigue procesos. Un embarazo en humano que dura 9 meses, pero un embarazo de un elefante 2 años. Señor, tú prometiste y ya van 2 años, y ya van 3, y ya van 6, y ya van 10. Sustituimos con acciones legalistas como las confirmaciones. Las señales toman el lugar de la guianza del Espíritu Santo, porque Dios sí quiere confirmarnos. Por supuesto que sí, pero es el Espíritu Santo. No dependo de señales externas, porque a veces la voluntad de Dios se da en gran oposición. En gran oposición. A veces no están abiertas. A veces hay que luchar, hay que orar, hay que gemir, hay que ayunar, hay que darle. Hay que esforzarse en la gracia, utilizar los recursos espirituales, porque tenemos una confianza de que en Cristo somos más que vencedores. Pero necesitamos entender que son procesos donde se va formando mi carácter, y no simplemente como un muchacho malcriado que llora y hace su berrinche para que se le dé lo que desea. No. Jesús enseñó a sus discípulos que el Espíritu Santo les iba a guiar, no las señales. No las señales. ¿Por qué? Porque Él quiere dejar testimonio de que lo hizo, y es por su gloria. Fíjate ahí en Juan capítulo 16. Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él los guiará a toda la verdad. Pero para ser guiado por el Espíritu Santo se necesita relacionarnos con el Espíritu Santo. Necesita haber una relación donde yo lo escucho, donde yo abro espacios, donde yo me lleno de su palabra. No estoy simplemente llenándome de predicación tras predicación tras predicación. Es buena la predicación y tiene su lugar y su momento, pero yo necesito llenarme de la palabra profética más segura, que es esta escrita. No simplemente guiarme por los dones y ministerios que Dios ha puesto en la iglesia para confirmarnos. Es una gran diferencia, porque un hombre puede venir por la palabra de Dios y darme una palabra, pero eso no me guía. Eso no causa guianza y no causa autoridad de esa persona sobre mi vida. Es que ya lo dijo fulano, y entonces hay personas que se frustran. Es que me lo profetizó fulano, y pasan los años
y no sucedió nada. Pero pasa la vida entera y no sucede nada, porque ellos esperan que alguien externo al Espíritu Santo les dé guianza. Y a veces vamos con el pastor: tú dime qué hacer. No puedo, no tengo esa facultad, porque el único que la tiene es el Espíritu Santo. Podemos instruir, podemos animar, podemos exhortar, podemos corregir, pero no podemos decirle a alguien que haga tal o cual cosa. Eso es entre Dios y tú. Jesús prometió: cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará. Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La cualidad del Hijo de Dios, ¿qué es? Que es guiado por el Espíritu Santo. No estoy hablando de una vida mística, espiritualoide, sino de una realidad centrada en la palabra de Dios, en una realidad de acciones, de convicciones, de decisiones. Mis hijos se quieren ir a estudiar fuera, Señor. ¿A dónde los mando? ¿O sí los mando? Es este negocio el que me están ofreciendo. ¿Estás tú ahí? Jóvenes, me estoy enamorando, Señor. Y el chavo es bien lindo. Si viera, pastor, ¿cómo lo quiero? La pregunta es: ¿ya Dios dijo que sí? Sí, adelante. Cuando a mí vienen y me dicen: es que Dios me dijo, ¿tú qué piensas? Pues nada. ¿Tú crees que yo me voy a atrever a contradecir a Dios? No, ni loco. Pero de eso te pueden hacer un Isaac o un Ismael. Así que no te engañes. Busca a Dios. Y Dios no es un Dios de incertidumbre. Dios nos habla. Nos habla claro. La cosa es si queremos escucharlo con la intención de obedecerlo. Hoy traje porra. Hechos 13:2. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor. Ahora la tengo en Reina Valera. No, si se trata de ser contradictorio. Bueno, está bien, déjelo ahí, déjelo ahí. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor ¿por qué vamos a ayunar 3 días? Porque yo necesito que Dios me guíe en tomar decisiones. Usted necesita que Dios le guíe en tomar decisiones. Ayune. El ayuno no es un sacrificio para mostrarnos santos y castigar nuestra carne, y entonces tú me debes una bendición porque yo ya ayuné. No, es una disciplina espiritual que nos sensibiliza para escuchar su voz, para seguir su llamado, para ser guiados por Él. Y cuando lees Isaías 58 te das cuenta de lo que trae el ayuno. Es para soltar cargas de opresión, ligaduras de impiedad, para dejar ir libres a los oprimidos. Pero claro, es más difícil ayunar que decir: dame una señal. Si amanece nublado, Señor, el domingo y llueve, es que tú quieres. Pues sí, pues va a amanecer nublado. Yo tengo un amigo, no les digo el nombre porque algunos lo conocen. Hay gente de Juárez que un día, en un engaño doctrinal, le dijo a Dios: si esto que estoy escuchando es cierto, viene de ti, que tiemble en tal lugar del mundo. Así la puso bien difícil. Dije: pues que tiemble en el DF, ¿verdad? Pues no, un lugar que nunca había temblado. Nos platicó él después. ¿Y qué creen? Tembló. Y se perdió 10 años. Regresó al Señor con un matrimonio casi al punto del divorcio, con hijos destruidos, porque se metió en una secta.
podemos vivir así. En el Antiguo Testamento veíamos esta forma. Está este hombre, ¿cómo se llama? En los jueces, Gedeón, que le dijo a Dios: si amanece mojadito la tela y seca la tierra, es que fuiste tú. Y Dios lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque Gedeón no tenía el Espíritu Santo. Cristo no había muerto en la cruz, por lo tanto el Espíritu Santo no podía hacer morada en él. Pero luego lo hace Dios y dice: no, ahora al revés. Si está mojadita la tierra y seco la tela, y Dios lo vuelve a hacer. Porque no entendía. Hasta antes que el Espíritu Santo viniera a los creyentes, aún en el libro de los Hechos, dijeron: ¿quién va a tomar el lugar de Judas? Pues no sé, ¿quién trae una moneda? No, pues vamos a echar un volado. ¿Quién es? ¿Matías o quién? Pues echa el volado. Pero echar un volado para decisiones que van a determinar el rumbo de nuestra vida y nuestras generaciones por una señal es muy peligroso. Porque a partir de la venida del Espíritu Santo leemos esto: ministrando estos al Señor, si lo pone otra vez, y ayunaban. El Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. No pidieron ni una señal. Cuando se acercaron algunos a pedir una señal a Jesús, los fariseos: danos una señal y creeremos en ti. Y Jesús les dijo: la generación malvada y perversa quiere señal, pero nada más se le va a dar una señal. ¿Cuál? La del profeta Jonás. Está hablando de la muerte y resurrección de Cristo, porque en Cristo tenemos lo suficiente para ser guiados por su Espíritu Santo y su palabra para tomar correctas decisiones. Vamos a ir terminando, por favor, si son tan amables. Gracias. El poder de la tentación radica en mi supuesto derecho de tomar ciertas decisiones en cuanto a mi comportamiento. Si no creyera que tuviera tal derecho, ningún poder tentador pudiera tocarme jamás. Abraham creyó que tenía el derecho. No confió en la gracia y la providencia de Dios, sino en su propia habilidad. Cuando no descansamos en Dios, sino más bien buscamos ser nuestros propios salvadores, el resultado es el caos, la desintegración espiritual, psicológica, familiar. Pero más adelante en Gálatas 4 dice: no somos esclavos, no somos hijos de la esclava, somos hijos de la Jerusalén celestial, la libre. Y por eso se cumple la escritura en Isaías, cuando dice: alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada, Sara, ahora tiene más hijos que la que viven con su esposo. Porque Ismael fue uno, y claro que salió un pueblo, los árabes, pero el hijo de la promesa tuvo un pueblo, los judíos. ¿Y de cuál vino el Salvador? De los judíos, no de los árabes. Y esa es la gran diferencia en tomar una decisión en la carne, con fortaleza humana, con recursos humanos, a tomar una decisión con la actitud de sentirnos como Sara: no puedo, estoy incapacitado. En los momentos que hemos luchado contra la situación económica, surgen grandes ideas, y vamos a hacer un concierto, y vamos a hacer una kermés, y vamos a hacer, y yo digo: sí, estaría padrísimo. Pero luego voy a las escrituras y no lo veo. Veo creyentes movidos por el Espíritu Santo a dar su vida por Dios. Algunas de esas ideas son buenas, sí. ¿Algún día las haremos, Luis? Tal vez sí.
Tal vez sí. Pero yo quiero que Dios nos guíe. Que Dios guíe tu vida, tu familia, joven. Que Dios guíe tus decisiones. ¿Con quién te vas a casar? Es la decisión más importante. Después de que Cristo te rescató, no decidiste tú por Cristo. Cristo decidió por ti en la cruz. Pero la decisión que sí es importante en la vida es con quién te vas a casar. Señores, es que vamos a hacer en nuestros negocios. Si confiamos en Dios por la provisión, entonces tenemos que separar tiempo de cantidad para nuestras familias, y Dios proveerá. Hacer lo más excelente que podamos. Creativos, el Espíritu Santo nos ayuda. Pero mis hijos necesitan que yo esté presente, y mi matrimonio, y la iglesia, y la sociedad. Porque la sociedad está esperando que los hijos de luz se den a conocer. Y las decisiones que tú vas tomando te van encaminando a propósitos eternos que a veces no entiendes. No los entiendes. Llevamos 4 años aquí y Dios nos ha sostenido por gracia. Maravillosa gracia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Maravillosa gracia. Maravillosa bondad. Maravilloso Dios. Maravilloso Jesús. Tal vez estás a punto de tomar decisiones importantes que generan destino. Vence la tentación de usar tu propia prudencia, fortaleza y recursos. Y ve con Dios y pregúntale: ¿tú qué quieres? ¿Tú qué has diseñado? Esta puerta que se abrió viene de ti, o esta puerta que está cerrada viene de ti. Yo quiero saber tu voluntad. Yo quiero ser guiado, no por el cumplimiento de la ley, de mi propia ley, y sentirme orgulloso y satisfecho por cumplirla y así esperar que tú me bendigas. No, yo quiero esperar en ti, Señor. Tengo la promesa. Yo quiero esperar el tiempo. Si estás decidiendo, tal vez alguien que esté escuchando esta plática está tomando la decisión de divorciarse. Aún esa decisión, ¿está Dios ahí? Puede ser que sí, yo no tengo la respuesta, pero pregúntale a Dios. Estás a punto de cambiar de ciudad, hacer cambios, decisiones. Señor, venimos ante tu trono de gracia con la actitud de Sara, con la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Así venimos, Señor, te necesitamos. Necesitamos una intervención sobrenatural tuya, porque somos débiles, porque no tenemos toda la inteligencia y la capacidad para decidir bien. Te necesito, dame sabiduría, Señor, porque tu palabra dice que la darás abundantemente y sin reproche. Dame sabiduría, dame inteligencia, dame conocimiento espiritual. Ayúdame a discernir los tiempos, los momentos en los que estoy viviendo, y mi familia, mis hijos, para tomar decisiones correctas, sabias, espirituales. Líbrame, Señor, de Agar, de la carne. Líbrame del camino fácil, obvio, lógico. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad.
Y el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos te vivificará, te guiará y te enseñará la verdad en esa decisión. Dios no es un Dios de incertidumbre. No te vayas de aquí con incertidumbre. Vete de aquí guiado por el Espíritu Santo a buscarle, a ayunar, a estrechar tu relación con Él y con la palabra profética más segura que tenemos, que es la Biblia. Y ninguna decisión puede contradecir la palabra escrita. Es la palabra de Dios y tiene que estar alineada a ella y al carácter de Dios descrita en esta palabra. No puede ir en contra de esta palabra, del carácter de Dios y de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y te damos tantas gracias, Señor, tantas gracias, porque así como hablaste en el libro de los Hechos, yo sé que me hablarás, y yo quiero escucharte con la disposición de obedecerte. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.